voy a hablar más, Albert, y bueno, te dejo. En primer lugar, gracias por la invitación. Para mí ha sido un retorno al pasado, porque cuando empecé a estudiar económicas aún se estudiaba en esta facultad, lo cual quiere decir la edad que uno tiene, ¿no? Y no había vuelto más. En primero, en segundo ya nos fuimos aquí al lado, y por esto hace muchos años ya que... Bueno, yo, entendiendo la petición, lo que voy a explicar básicamente va a ser las características específicas de la crisis en España, ¿no? Contando que hay otras muchas intervenciones que han cubierto otro campo, y es una conferencia que titulo Crónica de una crisis anunciada, porque es evidente que estamos sumidos en un periodo de crisis o de desestabilización completa del funcionamiento del sistema capitalista, que esta es global y que está generada por desigualdades globales, pero también es cierto que hay características en la estructura económica española y en el manejo de la política económica que seguramente hubieran generado una crisis local de todas formas, y que en todo caso yo creo que sirven para explicar por qué estamos, digamos, por qué ahora en las clasificaciones de malas situaciones estamos en el medalero, ¿no? Bueno, España casi siempre está en algún medalero, es una economía siempre muy exagerada, ¿no? Hemos estado muchas veces en las listas del hit parade del paro, digamos, durante bastantes épocas, o por ejemplo estamos en el hit parade del empleo temporal, ¿no? Y curiosamente hace 4 años estábamos en el hit parade de la creación de empleo en Europa, ¿no? Hace, no era un poco más, 5 o 6 años, con un colega, con Josep Banyús de la Universidad de Valencia, hicimos un papel en un congreso que yo, ¿no?, explicando que España tenía un desarrollo económico sin un cambio tecnológico extraordinario, intentando explicar lo que veíamos de la economía española. No éramos los únicos, había mucha gente que compartía este diagnóstico, y tuvimos que aguantar, digamos, las críticas de colegas, sobre todo italianos, decían, pero ¿cómo si ustedes están ahora en una economía súper modernizada y tal, ¿no? Bueno, pues todo lo que intentaré explicar es esto. Bueno, mi punto de vista es que hemos tenido un proceso de crecimiento insostenible, insostenible en un triple criterio de sostenibilidad, ¿no? Insostenible, es decir, incapaz de reproducirse en el tiempo. En el plano económico convencional, la economía española, cualquier crecimiento que sea sostenible debe, en mi punto de vista, guardar un cierto equilibrio entre la producción, el consumo y la distribución de la renta, ¿no? Yo creo que esto, igual habéis visto ya, pero los modelos de reproducción de Marx y los modelos keynesianos, que en mi modesta opinión son de la misma familia en muchos aspectos, ¿no? De hecho, no es casualidad que Kalecki, que fue uno de los grandes economistas keynesianos, venía de tradición marxista, explican, yo creo, bastante bien esto, ¿no? Una economía donde no hay un equilibrio entre el modelo de distribución, el modelo de consumo y el modelo de producción, genera desequilibrios que acaban generando, digamos, colapsos en el proceso económico, ¿no? Yo creo que de lo que más hablar es de esta crisis económica convencional, ¿no? Aunque debajo de esta, yo creo que tenemos otras dos cuestiones de insostenibilidad que seguramente son, desde el punto de vista social, más importantes que la otra, y con la que están implicadas, ¿no? Por una parte tenemos una crisis social, en el sentido de que la gente, una parte de la población, no está en condiciones de reproducirse adecuadamente. ¿En qué sentido? Por una parte, en el sentido también económico convencional, de que hay una parte de la población española que sistemáticamente obtiene rentas insuficientes o tiene niveles de privación muy amplios. Digo, ¿la diferencia cuál es? Cuando hablamos de pobreza, normalmente medimos dinero, ¿no? Y nos sale sistemáticamente que el 20% de la población española es pobre. Cuando hablamos de privación, lo analizamos desde otro punto de vista. Lo analizamos desde el punto de vista de gente que, aunque a lo mejor tiene dinero, este dinero le sirve para poco. Fijaos que esta diferencia es interesante, sobre todo
para analizar los problemas de vivienda, ¿no? Estadísticamente la mayoría de gente mayor, una gran parte de los ancianos españoles son pobres, pero en cambio muchos de ellos no tienen privación de vivienda, ¿no? En cambio, una parte de la población joven española, joven digamos sobre los 30 años, tiene posiblemente rentas mayores y cuando medimos cómo se mide la pobreza no son pobres, pero en cambio tienen problemas graves de privación de vivienda. De hecho, si miramos estas encuestas de cuál es el primer problema que tienen, el problema más importante de los españoles, hace 4 años era la vivienda el primer problema que salía o el segundo, ¿no? Cosa que además era otra vez, este era un récord de Guinness, ¿no? Porque resulta que era justo en el momento en que la vivienda era el problema más grande de la economía española, coincidía con el momento en que España estaba produciendo más viviendas. O sea, sabemos que estaba produciendo durante 2 o 3 años más viviendas cada año que las que producían Francia, Reino Unido y Alemania, contando que la población española es de 46 millones y que la sumada de Alemania, Francia y Reino Unido debe andar por los 200 millones, tenía mérito que una sociedad que estaba produciendo, digamos, cantidades ingentes de viviendas, el problema de la vivienda era un problema de insostenibilidad social, ¿no? La otra parte de la insostenibilidad social es lo que conocemos como la economía de los cuidados, a todos los temas relativos al cuidado de la vida, que históricamente en nuestro país se había basado en la economía doméstica y en el trabajo de las mujeres, y que en el momento en que aparecen a la vez dos cosas, una mayor incorporación de las mujeres al mercado de trabajo y un problema de senilidad de una parte de la población española, este sistema se encuentra en un colapso del cual hay intentos de resolver tipo leyes de conciliación o leyes de dependencia, pero es una situación que sigue generando un enorme malestar social, y en este caso es un malestar social que tiene un enorme aspecto de género y que afecta fundamentalmente a las mujeres, ¿no? La tercera parte de la crisis es la ecológica, ¿no? Mi punto de vista es que esta es la crisis más fuerte a la que se enfrenta la humanidad, ¿no? Y la que mientras las otras crisis podemos tener ideas de atajarlas con cambios institucionales profundos, pero que no alteran, la crisis ecológica está debajo de problemas muy graves de desigualdades, de sostenibilidad, y por tanto exige cambios muy profundos, no solo en las formas de organizar la sociedad, sino seguramente en las formas de pensar el bienestar, de organizar la vida, ¿no? Bueno, yo creo que en el caso de la economía española, este mismo modelo era particularmente un modelo de degradación ecológica brutal, ¿no? El mayor indicadores muy elementales. En otro de los rankings, que no recuerdo si estamos en medalla de oro, pero en el podio seguro, es el incumplimiento del Kioto, ¿no? La economía española sistemáticamente es una economía que consume brutalmente energía cuando hay crecimiento económico, y por tanto es ya más una energía que básicamente se basa en el petróleo, aunque ahora empieza a cambiar con la eólica y tal, pero también es un elemento de la misma forma que una parte de este crecimiento se ha basado en una destrucción del entorno ambiental del espacio natural brutal, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí tenemos 3 crisis, y que cualquier solución a largo plazo tiene que enfrentarse con los 3 problemas, ¿no? Como seguramente no nos dará tiempo a discutir de todos, me centraré más en el primero, y en todo caso al final igual introduzco alguna reflexión sobre los otros dos. Bueno, ¿por qué sostengo que la economía española era insostenible a medio plazo en términos incluso convencionales? Pues básicamente porque hay una de las variables que normalmente se expresan en la economía, que es el equilibrio de la balanza comercial, de nuestras relaciones con el exterior, donde sistemáticamente España tiene déficit. Sistemáticamente producimos menos de lo que vendemos menos al exterior de lo que importamos. Bueno, esto quiere decir
la contrapartida de esto es un endeudamiento del país. Fijaos que esto es malo o bueno. Si tú consigues tener deudas y que nunca los acreedores te las exijan, es fantástico, ¿no? Imaginaos que alguien os regalara una tarjeta de crédito y pudierais ir comprando crédito a cualquier lugar, ¿no? Sin preocuparos de la deuda. Bueno, viviríamos una economía de bicoca, ¿no? Bueno, un poco es la que vive Estados Unidos, pero en general las deudas acaban teniéndose que pagar, sobre todo si eres un país pequeño como España, y por tanto esto te está indicando que la historia es que al final esto te va a generar problemas, ¿no? Bueno, históricamente este ha sido un problema estructural, ¿eh? Desde que yo era estudiante hace más de 30 y pico de años, ya era un problema que salía, ¿no? Históricamente este problema se había ido paliando en cada periodo de la época con aspectos diferentes, ¿no? Por ejemplo, cuando yo era estudiante, las entradas eran el turismo y algo que si hay algún latinoamericano les sonará muy normal, que eran las remesas de inmigrantes, ¿no? Como en ese momento España. Después, en los años 80, fueron las enormes entradas de capital financiero, ¿eh? Y la cosa iba funcionando. Y después, cuando llegábamos a un desequilibrio, el mecanismo de ajuste que se tomaba era una devaluación. La peseta valía menos y eso generaba una serie de efectos y en general se salía de la crisis, ¿no? Bueno, esta ha sido la historia de España hasta la última crisis anterior a esta gorda, que es la del 91-93. ¿Qué ocurrió? En el 93 efectivamente existe una devaluación, ¿vale? Por tanto, si os fijáis, si se ve el cuadro, he empezado con el 96 por coger una serie así homogénea. Si os fijáis, los dos primeros años el valor de nuestros intercambios comerciales son positivos. Bueno, porque aquí se cuentan bienes se cuentan tanto la diferencia entre exportaciones e importaciones de bienes, como las entradas de turismo y entradas de, por ejemplo, si las empresas españolas que están en el extranjero ingresan beneficios de sus filiales, eso se alimenta. Por tanto, esto compensaba. Pero fijaos que a partir ya del 98-99, cuando la economía empieza a crecer, rápidamente llegamos a un desequilibrio, y a partir del 2004 este desequilibrio se coloca, digamos, entre 6 y 7 puntos del Producto Interior Bruto. O sea, de cada 100 pesetas que gastamos la población en conjunto, 7 son deuda que cogemos con Europa, ¿no? Esto, yo creo que este es no quiero explicar que el desequilibrio se lo explique todo, simplemente creo que es un buen indicativo de que tenemos una economía que es incapaz de generar actividad en este plano industrial. Bueno, aquí lo explico más por sectores. La tasa de cobertura es, digamos, importaciones partido por exportaciones partido por importaciones y importaciones. Fijaos que hay un solo sector en el que tenemos un superávit creciente, que es el de grasas, o sea, aceite de oliva, finalmente no, es un sector muy pequeño. El resto de sectores donde teníamos estructuralmente un superávit, la situación se ha ido degradando. Y después hay sectores donde teníamos superávit y hemos pasado a ver el déficit, que es el caso del calzado o el caso del material de transporte, la industria automóvil. Hay sectores que siguen de siempre en estado muy mal y algunas pequeñas mejoras en algunos sectores. Curiosamente, en el sector que más hemos mejorado es este de animales. Esto se explica fundamentalmente porque España se ha convertido en el primer productor de cerdos de la Unión Europea. Y es interesante explicarlo porque detrás del cerdo, que desde este punto de vista es un éxito, hay problemas ecológicos muy graves. Es uno de los problemas, hay comarcas de Cataluña que tienen un problema gravísimo con los purines, y hay condiciones laborales pésimas. Para entender una situación que hace pocos días fue noticia en los medios de comunicación,
que es una noticia alarmante, que es la historia de Vic. Lo que uno no puede entender es que Vic es una ciudad, Cataluña profunda, zona mundo no rural, pero industrialización en un mundo viejo, donde pronto se convirtió en unas zonas con más densidad de inmigración, sobre todo marroquí, de Cataluña y de España. ¿Y por qué estaban los marroquíes en Vic? Pues porque había la industria cárnica, que es una industria que en casi todo el mundo se caracteriza por buscar mano de obra barata y con pocos derechos. Y después, cuando estos marroquíes ya llevaban tiempo instalados, ya se afiliaban a los sindicatos y cosas de estas, a muchos los despidieron y trajeron diversas oleadas de inmigrantes para generar un mundo donde la industria del cerdo, bueno, pues este es el mayor éxito que hemos tenido en los últimos años. ¿Por qué se produce o sea, fijaos que esto, lo que quiero explicar en este cuadro es, hay un deterioro generalizado de nuestro sistema productivo respecto al exterior. ¿Por qué ha ocurrido? Bueno, esto ha ocurrido desde mi punto de vista ligado al proceso de la primera explicación, es que esto tiene que ver con cómo se ha funcionado la globalización económica y qué impactos ha tenido para la economía española. La primera cuestión, yo creo, central es cómo funciona la globalización, ¿no? Mi punto de vista es que en la globalización hay países que han salido ganando y países que han salido perdiendo, y el problema en este sentido es que la estructura de la economía española tenía muy pocos números para salir ganando. ¿Por qué? Si analizamos quién ha salido ganando, en general predomina la idea que siempre son los bajos salarios, ¿no? Cosa que no es verdad. Si uno mira quiénes son desde este punto de vista, entre comillas, de ganadores, quiénes son los grandes ganadores del mundo. Y las dos grandes potencias exportadoras del mundo son completamente distintas en modo social productivo. Una es China, que más o menos la asociamos a bajos salarios, pero la otra es Alemania, que nos bien la situamos en los bajos salarios. ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido, ¿qué dinámica se explica en este caso? En primer lugar, efectivamente una parte de la globalización se basa en países con más bajos salarios y costes laborales menores. A veces no solo costes laborales, a veces también juegan muchas veces las subvenciones de diverso tipo que se reciben, la ausencia de controles ambientales, todo lo que hace que la empresa reduzca costes a costa de mayores costes sociales, ¿no? Bueno, en ese sentido es evidente que una parte del deterioro, por ejemplo, la industria del calzado, que es una de las que antes he comentado que se deterioró enormemente, se explicaría por esta situación, y esta es una industria que se ha alargado afuera, ¿no? Aunque los agentes, conviene recordar que en muchos casos los agentes de esta deslocalización son empresas locales, ¿no? Por ejemplo, si miramos la balanza de pagos con detalle, por ejemplo, todo el sector confección textil, que es uno de los que genera, y zapatos, te aparece que China y la India son los grandes proveedores de España, ¿no? Si miráis, casi ninguno de nosotros compra ropa en tiendas chinas y tal. Las compramos con las empresas que se llaman Zara, que se llaman Mango, y son estas las que yo digo que algo tendrá que ver este proceso con que el señor Ortega y el señor Andic, que son los propietarios de Mango y Zara, figuren entre son los dos primeros españoles que figuran en el ranking de Bloomberg de los más ricos de España, ¿no? Porque hace poco en un estudio el ahorro de costes de producir en China había sido el 30%, ¿no? Si fuera la competencia china, esto debería haberse traducido en que los precios de la ropa y del calzado se han reducido un 30%. En algunos países, en Estados Unidos y sobre todo en Reino Unido, parece que esto sí que ha ocurrido. En España, el estudio que vi, que lo publicó Expansión, un periódico de derecha, salía que los precios de los textiles habían bajado un 0%. Eso quiere decir simplemente que los fabricantes que han desplazado y que siguen comercializando la ropa ganan ahora, tienen tasas de precio. Pero esta no es una parte de la historia. Las economías de escala cuentan mucho, ¿no? En general, el tamaño de las plantas productivas es importante. Y ahí España también estábamos situadas. ¿Por qué? Porque las plantas productivas que teníamos en España, muchas de ellas eran plantas productivas diseñadas para el espacio del sector español,
para España o eran empresas locales. Cuando estas empresas entran en procesos de globalización, y muchas, después lo veremos brevemente, pasan a ser filiales de multinacionales, las empresas multinacionales deciden instalar sus plantas allí donde tienen ventajas, y muchas veces las economías de escala son las que cuentan más. Con lo cual, cuando tienen que cerrar la planta, el criterio ¿dónde cierro la planta? Tiendo a cerrar las plantas más pequeñas y concentrar las producciones más grandes. Yo esto no os lo pondré con datos, pero llevo muchos años siguiendo todos los cierres de empresas, las que salen en la prensa, a saber nombre y apellidos de lo que ocurre, y hay una buena parte de los cierres empresariales donde el destino final de la planta no es China y el Reino Unido, Alemania y Francia, simplemente es una planta grande que la multinacional tiene una planta en Alemania y cierra las filiales pequeñas de fuera de la competencia. Bueno. Y la tercera vía que explica en gran parte también, digamos, quién puede ganar, digamos que estas dos vías en general se traducen en costes inferiores. Hay otra vía que la puede hacer siempre es la que da más desahogo, ¿no? Que es especializarse en productos que tienen un nicho de mercado muy bueno, o sea que los consumidores, por las razones que sean, están dispuestos a comprar este producto y a pagar incluso un poco más, y por tanto tú tienes menos competencia del mercado mundial, ¿no? Bueno, los territorios o las empresas que consiguen nichos de mercado en general consiguen una buena posición. Fijaos que en general el nicho de mercado está asociado a muchas cosas, está asociado a la innovación tecnológica, a productos sofisticados, a la capacidad productiva, al buen hacer de los trabajadores, etc. Bueno, seguramente si miramos el conjunto de la economía española, encontraremos casos de empresas españolas que obedecen este modelo, pero en general este no es el modelo que ha dominado en España. En cambio, esto explica, por ejemplo, el éxito de Alemania. Fijaos que cuando miramos qué exporta Alemania, es un modelo clásico de nicho de mercado, ¿no? Por una parte, ¿qué coches son los que asociamos a Alemania? Mercedes, BMW, Audi, ¿no? El coche, digamos, que tiene una situación. Por otra parte, bienes de equipos sofisticados. En cambio, España no ha optado por esta vía, en parte también por razones culturales y políticas. Bueno, yo creo que esta es una parte de la historia. Hay una segunda parte de la historia que le llamo élites y sesgos, ¿no? Las élites de todos los países del mundo tienen una estructura con grupos de poder económico y político y cultural que son las que muchas veces adoptan las decisiones básicas que permiten o que organizan la sociedad, ¿no? Eso no quiere decir que las adopten en el vacío, que lo que quiere hacer el señor Botín siempre lo consiga, pero en cambio tiene esa capacidad de dirigir el proceso productivo y influir sobre grandes decisiones. Y entonces yo creo que allí tenemos que entender cuál ha sido el núcleo del capitalismo español y cómo se ha posicionado en los últimos años. Yo creo que, esto, fijaos que cuando yo era estudiante, hace 30 años, a mí lo cito, digamos, en un trabajo donde estudié esto, el libro que más me impresionó y que en parte me marcó una parte de investigación fue un libro de Juan Muñoz, que era entonces era un profe de económicas, después fue diputado socialista, que se llama El poder de la banca en España. Para cualquiera de mi generación era obvio que la banca era el centro del poder económico. De hecho, incluso la banca española en parte construyó su poder porque fue una de las grandes ganadoras de la guerra civil. Una de las cosas que sale de la guerra civil es el status quo bancario. Ningún banco más se podrá establecer en España más que los que ya estamos instalados. Entonces lo que hizo Juan Muñoz, aparte de explicar, fue el trabajo más de investigación, fue estudiar los consejos de administración de los bancos
como no eran muchos, contra un buen trabajo que lo puedo hacer, mirar todas las empresas en que los bancos tenían participaciones y mirar a dónde los consejeros de los bancos estaban también en los consejos de administración de las empresas. Y lo que sale del cuadro de este libro es que prácticamente el núcleo básico del capitalismo español, de las grandes fábricas y tal, está en el poder del sector bancario. ¿Qué ocurrió en España? Yo creo que el cambio fundamental se produce en la crisis de los 80, y en la crisis de los 80, con una banca prácticamente quebrada y con una crisis económica e industrial, la banca consigue todo un conjunto de reformas y de políticas que en la práctica lo que hacen es que reorientan su actividad. A reorientar su actividad, la banca se saca de encima todo el capital industrial y se concentra en el negocio bancario y concentra la banca y los grupos próximos en una serie de actividades clave, ¿no? En una primera fase a nivel nacional y en una segunda fase a escala planetaria. O sea, yo creo que si mientras miramos desde el punto de vista industrial y tal, la historia del capitalismo español es un capitalismo fracasado, si lo miramos desde el punto de vista de las élites, es un capitalismo enormemente exitoso. O sea, hemos pasado de un capitalismo que era local, que no salía de las fronteras de España, en los años 80 se abren las fronteras para que entren bancos de todo el mundo, y si vais buscáis en la hemeroteca las revistas de la época, incluso los papeles de economía, revistas así, todo el mundo dice, no, aquí va a haber una enorme competencia bancaria, y aquí ahora se van a enterar, esto va a ser el mercado fantástico. Bueno, en bancos hemos pasado de 7 bancos, que eran los que estudiaba Juan Muñoz, a 2, ¿no? Y 2 que ahora están entre los 10 primeros del mundo. Esto es un éxito brutal. ¿Dónde más se ha concentrado el capitalismo español? En estas empresas que llamo megaconstructoras y de servicios privatizados, ¿no? Que son ahora hay un intento de tener la sexta, ¿no? Si de eso pongo los nombres, ACS, SGC, OHL, SACIR, Ferrovial, bueno, ahora hay un par COMSA que es el intento catalán de y Acciona. Bueno, estas empresas, la que supongo que todo el mundo conoce más que ACS, por el señor Florentino Pérez, todas tienen unas características comunes, ¿no? Su actividad originaria o básica, obra pública, se viven del sector público. Pero si buscáis esto ahora es muy fácil, ¿no? Entrando a las páginas web de estas empresas, descubren enseguida lo que es el grupo. Todas veréis que tienen este segundo paquete de servicios privatizados. Todos los servicios que el sector público encarga y que se privatizan acaban en manos de estas empresas. Por ejemplo, ACS, aparte de las obras públicas que hace con el nombre de Dragados, en Barcelona ciudad es una de sus filiales, una de las principales gestoras del puerto. Otra de sus filiales, que se llama Urbaser, gestiona, ahora no me acuerdo exactamente, pero entre un cuarto y un tercio de las limpiezas, de la limpieza urbana, la recogida de basuras de la ciudad. Y otra filial de ACS, que es CESE, gestiona un tercio del servicio de atención domiciliaria de la ciudad. Y si vais a cualquier hospital de Barcelona, os encontraréis que la limpieza también hace CESE, ¿no? O sea, son empresas que gestionan, y los últimos años, incluso la novedad que además están entrando en otro sector privatizado, que también es un sector con una enorme estabilidad de negocio y con mucha pasta, que es el sector energético. Por ejemplo, ACS, estos días mismos ha vuelto a salir la pelea que tiene para controlar Iberdrola. Acciona es uno de los mayores, es el principal productor de energía eólica de España. SACIR, por ejemplo, tiene el 20 y pico % de Repsol, ¿no? O sea, básicamente, fijaos, la lógica de negocio
es la lógica de aprovechar el presupuesto público y escurrirlo al máximo para hacer negocio. Y esto tiene una ventaja además muy seguro, ¿no? Incluso la combinación de obra pública con servicios es que mientras la obra pública suele tener subidas y bajadas, los servicios son más estables. De hecho, ahora incluso, esta nevera la mayoría de veces, si por ejemplo construyen esta universidad de nuevo, no van a ganar el contrato de construcción de la universidad, seguramente ganar el contrato de construcción de la universidad y de gestión de la universidad, menos los profes, todo lo demás lo controlarían por 25 años. Bueno, yo creo que esto también mi punto de vista es que fijaos que esto básicamente son empresas básicamente financieras y de organización, porque después, en el caso de construcción, la producción real la subcontratan a empresas menores. Si vais a cualquier obra que ponga dragados, no encontraréis a nadie de la empresa, no encontraréis empresas subcontratadas. Yo creo que esto explica el éxito que han tenido estas empresas, no solo en España, sino en Latinoamérica y en Europa también, en algunos casos. ¿Por qué? Porque esas empresas saben dos cosas muy bien. Una, tienen capacidad financiera y tienen enorme relación con el capital bancario, y dos, tienen una enorme capacidad de conocimiento de cómo hay que gestionar la contratación pública. Esto que a veces llamamos corrupción, ¿no? Digamos, hay variable entre el marrón, el gris y tal. De hecho, yo como llevo años siguiendo a todas, FCC por ejemplo, si leíais el otro día la noticia de Matas, pues detrás de unos negocios de Matas y detrás de uno del Gürtel salía fácil, o sea que van saliendo. De hecho, la historia más incluso más interesante que es la del CS, ¿no? Todo el mundo asocia a Florentino Pérez. Bueno, Florentino no es el dueño del CS, es el tercer accionista. El primer accionista son los Marx. Los Marx son los... O sea, después, detrás de estos todos hay una historia, los Marx, acciones son los Entrecanales, Ferroviales del Pino, que es un tío que era el hermano del ministro franquista y se montó la empresa, ¿no? Todos tienen... Bueno, ACS tiene el primero socio son los Marx, que son los que ya le pagaron la guerra a Franco y tal. Los segundos capitalistas de la empresa son los Alberto, son los dos primos, también hijos de hombres del franquismo, ex maridos de la propietaria de FCC, o sea que es todo este tinglado ligado. Y el tercero es Florentino. Florentino precisamente llegó aquí porque Florentino empieza haciendo carrera política en un CDE, después en una operación roja, después compra una empresa producto también de otras crisis, y en esta otra empresa que él no tampoco era la primera de a bordo, les pillan en Andalucía con un hacer de estos tipo Matas, el hacer de Rollero que tenemos en aquel momento, y entonces a partir de este momento Florentino Pérez se queda a la cara. O sea, yo tengo el presente que Florentino Pérez, si algún día hay un escándalo gordo y alguien tiene que pringar en ACS, los Marx y los Alberto se quedarán fuera de Pampalina y el que pringará será esto. Ya le gusta, no ya, se ha hecho rico, o sea, se ha cobrado bien los servicios. Pues este es un modelo que básicamente centra la actividad productiva en ese negocio de captar el presupuesto público y una vez a captar ya lo que puede chupar del presupuesto público en España, de expandirse internacionalmente intentando reponer el mismo modelo en otras partes del planeta. La otra cuestión es que el otro gran éxito del país, salto porque este lo veremos ahora con una pequeña diapositiva, ha sido el modelo constructor. En el caso de la construcción, digamos, inmobiliaria y tal, ahí no hay una concentración tan grande de poder. De hecho, el mercado es tan grande que no hay una sola empresa que lo pueda absorber. Y de hecho, yo siempre, es un estudio que nadie ha hecho y sería bueno, yo creo que en cada pueblo mediano podemos encontrar 4 tipos que controlan y que se forran con este negocio, ¿no? Este es un negocio que en parte está asociado también a esta especialización turística del país, ¿no? Y este ha sido un factor de éxito brutal. Entonces, los sesgos vienen no solo de que tú te desprendes de la industria, sino del éxito que consigues con esto. Si yo me voy a hacer de paz, me forro vendiendo 4 pisos, ¿para qué me voy a preocupar de hacer cosas más sofisticadas? Fijaos, por ejemplo, nichos de mercado, que era
quizá la que se podía haber probado, es una estrategia a largo plazo, requiere innovación tecnológica, innovación de productos, buenas condiciones de trabajo, buena cooperación. Esto es bastante más difícil, ¿no? En cambio, aparentemente cualquier imbécil puede hacerse de oro con el inmobiliario, ¿no? Y esto ha tenido un éxito brutal. O sea, si antes hemos visto el cuadro del déficit creciente de la economía española, fijaos que este déficit creciente se correspondía con un proceso de crecimiento muy fuerte de la economía y del empleo. Y cuando mirabas que había el papel aquel que os comenté con Pep Bañús, lo que había detrás de este crecimiento del empleo era el enorme crecimiento de la construcción. Por poner solo una cifra que es elocuente, si comparabais la economía europea en su conjunto y la economía española, y mirabais qué peso tenía la construcción antes de estallar la crisis del año 97, en Europa la construcción en términos de empleo y también en términos de PIB representaba el 6% aproximadamente. En España estaba por encima del 13%. Las primeras veces que esto va para explotar era por eso, que además cualquier estudiante de economía ha aprendido que la construcción es un sector cíclico, ¿no? En un trabajo que hicimos después comparativo con otros países europeos sobre la construcción siempre, todos los libros que lees sobre construcción tienen ciclos, y España desde el segundo semestre, me parece el 94, hasta el tercer semestre del 2007, 13 años, cada trimestre había crecimiento. Esto es aquello que todo lo que sube baja, ¿no? Digamos, no tenías que ser un experto en macroeconomía ni en econometría y tal, ¿no? Bueno. Y el tercer aspecto es la cuestión industrial. Bueno, si no, aquí, antes, fijaos aquí, esto está lo de Fomento, es una revista que publica, está mal, pero fijaos que lo que cogí fue las 50 primeras empresas de capital español, de las primeras 50 empresas en volumen de ventas de Fomento, un poco arregladas porque el ranking de este cuento es muy chapucero y hay publicidad y tal, y lo miré para distintos años. 77 fue el primer año que teníamos datos. Fijaos lo interesante es que hasta el 2008 aquí hay un cambio que hasta el 2007 el porcentaje de las 50 mayores empresas, 33 eran españolas, 32 eran españolas, 17, o sea, más o menos la proporción era parecida, ¿no? Pero lo interesante es que mientras las empresas españolas estaban en energía, construcción, distribución, en cambio la industria estaban todas las empresas son prácticamente extranjeras, ¿no? Y de hecho, si os fijáis, en el 2008 ya no tengo ninguna empresa de las 50 empresas españolas, ninguna empresa industrial española, en cambio tengo 11 10 porque hay una que no es completamente extranjera, pero tiene participación importante en la extranjera. Esto no está diciendo algo, ¿no? Está diciendo que este país, lo que antes os contaba, las élites optaron por potenciar un modelo de desarrollo productivo basado en la construcción, los servicios, el salaneo de lo público y tal, y dejaron la industria al sector externo. Fijaos que eso tiene además muchas connotaciones importantes, ¿no? Por ejemplo, cuando analizamos cuál es la diferencia educativa de España con respecto a Europa, España es un país que tiene más universitarios que Alemania, pero en cambio no tiene casi formación profesional. Y el no tener formación profesional tiene mucho que ver con un modelo que ha despreciado completamente que la mano de obra productiva tiene que tener una buena formación profesional, ¿no? Y esto acaba teniendo efectos sobre la distribución de la renta, los salarios y estas cosas, ¿no? Bueno, el otro cuadro que refuerza esto, bueno, no sé si se verá, pero bueno, yo creo que lo que se verá es, aquí cogí todos los sectores industriales o sectores y fijé lo que salió el cuadro de las 5 primeras empresas del sector, las que son extranjeras y las que no. Hay dos sectores donde las 5 primeras son extranjeras, que son caucho y automoción, pero fijaos que lo importante es la cantidad de sectores donde las 4 primeras son extranjeras. Lo hice en el panier y más o menos o sea, quedan 8 de 10 o
la proporción sigue pareciendo. Y en cambio, ¿dónde no hay ninguna gran empresa extranjera? ¿No? En construcción, hospitales, agencias de viaje y distribución farmacéutica, que son países que tienen una estructura muy curiosa en España. No están los bancos, que Fomento lo recoge, pues, tanto el CDI, también estaría en el cero los bancos, ¿no? Pero lo que es interesante, si lees el cuadro con detalle, es que casi todo lo industrial está en manos de capital extranjero. Y esto explica mucho de estos problemas que os contaba. Por ejemplo, un sector que la automoción. España produce muchos coches, es uno de los grandes puntos de comunidad de coches. Pero, primero, ya lo veis, 5 no hay ninguna empresa nacional que produce coches. Y cuando miras el conjunto del sector coche hay una cosa muy curiosa. Y es que España ahora importa más coches que exporta, en dinero, no en números. ¿Por qué? Pues porque España produce solo coche pequeño. ¿Quién lo decide esto? ¿Lo decide Volkswagen o lo decide Ford? Y resulta que los españoles, programas muy completos de elasticidad, renta y tal, compran coches grandes. Por tanto, cada vez que cualquier colega decide comprar un coche, tiene el 80% de las veces que esté haciendo un pedido a Alemania o a Francia, a Inglaterra, y en cambio tenemos que esperar que sean los de fuera los que compren coches pequeños, ¿no? Esto no es un problema de decisión nuestra, ¿no? Es que si yo fuera nacionalista, internacionalista, no, yo quiero, a menos que quiera que digamos el modelo de coche que yo compre se adecue a lo que se fabrica en España, si yo quiero comprar un coche grande, por más nacionalista que sea, seguiré importando, ¿no? Bueno. Por tanto, mi punto de vista es que esta distorsionada economía española se explica por esta combinación, digamos, de políticas que han dirigido las élites y que se han desenvuelto del sector industrial y del sector productivo, y en cambio han sido enormemente exitosos en otro campo, el enorme éxito de la construcción, y también hay un tercer factor, ¿no? Que es el tercer factor de explicación y el tercer factor de problemas que tenemos ahora, ¿no? El tercer factor de explicación es que desde que entramos en el euro, esto se ha agravado por varias razones. En primer lugar, porque el euro, por razones políticas de cultura de Alemania, que tiene un peso muy importante en la gestión del euro, el euro está más bien revaluado, ¿no? Y esto, en términos de exportación y importación, esto tiene un impacto brutal, sobre todo si encima no produces, o sea, si tú produces un bien que nadie más en el mundo lo produce, y por tanto y que no tiene sustitutos muy grandes, o que tiene una clientela muy fiel, tener revaluada pues es un chollo. Si yo puedo vender un 15% más caro el producto que yo vendo, porque nadie más compite conmigo, pues cuanto más caro lo venda, más ganaré. Ahora, si yo tengo un producto que hay 40 más como yo que lo fabrican, y el que mi producto suba un poco de precio, me puede dejar fuera del mercado. Bueno, con esto yo creo que llevamos años viviendo en un euro revaluado, ¿no? Por esto cada vez que veía a los comentaristas de televisión diciendo el euro ha subido un punto sobre el dólar, decía que gilipollas soy. Bueno, fijaos que en cambio el euro nos ha permitido durante muchos años acceder al crédito creciente. Por tanto, volvemos a una economía con deuda se puede parar, pero si tú tienes una economía con endeudamiento que durante mucho tiempo debe estar endeudada, no percibes estos problemas. De hecho, este ha sido una característica de bastantes economías de bastantes países, ¿no? El cambio importante del endeudamiento que explica está detrás, digamos, también del mundo inmobiliario, ¿no? El mundo inmobiliario es básicamente porque la gente se ha podido, porque se ha facilitado que la gente se endeude a cuotas brutales. Bueno, pues esto que ha valido para las familias también ha valido para el país. En gran medida, los bancos españoles han tenido una enorme capacidad de crédito porque han estado endeudándose con monedas extranjeras, ¿no? Basándose en la fidelidad del euro. Bueno, el tercer aspecto importante es que, fijaos que la idea que explico es que España tiene una estructura económica, que la globalización por sí misma le cambia, que las opciones le cambian. Imaginemos que hubiéramos tenido un gobierno con otras perspectivas ideológicas,
o con otra percepción, ¿no? Que en lugar de ser un gobierno que le hace mucho caso a los banqueros, le hubiera hecho caso a otro tipo de economistas, ¿no? Y hubiera querido decir, no, nosotros queremos optar por una política de promoción fuerte del modelo de este nicho de mercado, de producción de calidad, de producción especializada, ¿no? ¿Qué se había encontrado en este gobierno? Pues seguramente se hubiera encontrado con enormes dificultades en la Unión Europea para practicar otras políticas distintas. ¿Por qué? Porque normalmente las otras políticas distintas, lo que se llaman políticas industriales, los países, cuando se han practicado políticas industriales, normalmente se han practicado diversos mecanismos de ayuda, potenciación y apoyo a determinados sectores para que se desarrollen. Bueno, muchas de esas políticas industriales hoy son difíciles de sostener porque la Unión Europea te impide estas políticas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que estos días sale en la prensa es la historia de la regulación de la televisión pública, ¿no? Finalmente hemos conseguido, yo creo, una victoria brutal, ¿no? La televisión pública ahora emite sin publicidad, ¿no? Claro, como se tiene que financiar de alguna forma, una de las cosas que la ley de regulación que hizo el gobierno es que a cambio de que las televisiones públicas, la televisión pública deja de hacer publicidad y por tanto todo el mercado publicitario queda en manos de las privadas tienen que pagar un canon para mantener la televisión pública. Bueno, pues ahora hay un pleito en Europa porque las televisiones privadas han dicho que esto es competencia desleal y depende cómo Europa decida. Yo no sé cómo saldrá al final, pero si Europa decide que efectivamente esta ley es injusta y las empresas privadas no tienen que pagar nada para tener su cuota de mercado, lo que percibiremos en este caso será un deterioro creciente de la televisión pública, ¿no? Hace una semana todos estuve en un programa de televisión y ya me contaba la gente que dice que hay una situación de agobio laboral entre la gente, claro, si de golpe te recortan esta entrada de dinero, bueno, pues este es el otro elemento. Por tanto, en cierta medida, yo creo que para ser justos, el gobierno actual es como otros gobiernos, ¿no? Pero lo primero que tenía que contar a la población es que es un gobierno que le ha caído una luz y no solo tiene una pala para quitar la luz y encima tiene una mano pegada, ¿no? Fijaos que el otro punto que ahora ha salido ya en la prensa, no es nada novedoso, es que en las otras ocasiones que ocurría esto, se devaluaba la peseta y con esto se restablecía el equilibrio. Bueno, ahora como es el euro no lo podemos devaluar, ¿no? Y resulta que el euro es una moneda que funciona en territorios con estructuras industriales muy diferentes y por tanto los impactos que tiene la crisis en una misma moneda son muy desiguales según territorios, ¿no? Y esto por esto la Grecia le está pasando, a España le está pasando y le puede pasar a otros países, ¿no? Como no hay ninguna política global más que la de monetaria, no hay instrumentos para rehacer esta situación, ¿no? O sea, en el fondo, ahora España estamos con peligro de que ocurra algo parecido a lo que le ocurrió en Argentina con el dólar, ¿no? Veremos hasta dónde se llega. Bueno. Por tanto, yo creo que estas son las causas fundamentales que explican, digamos, que explica la crisis actual, ¿no? ¿Qué más? Fijaos, por una parte, hemos tenido crisis industriales sucesivas desde yo la tercera que vivo aquí en directo, gorda, y ahora tenemos la crisis de la construcción. Cuando se explica todo el discurso general de la crisis y tal, si miras números, más la mitad del empleo que se ha destruido en España ha sido la construcción. Y no sé si lo tengo en la otra de esto. No. Bueno, ¿qué tal? Coño. Se me ha ido al final de todo. Un momento. Sí, ¿veis? Pero fijaos que si miramos dónde se ha destruido más empleo, en la construcción, la catástrofe superior al 40%, pero también en el mueble, que es un sector probablemente ligado a la construcción, y también las inmobiliarias. El mueble se ha
construcción más del 40% de empleo. Las inmobiliarias, más del 30%, que fue una caída de claro. El 30% de una economía que da el 13%, de golpes por abajo son dos 3 puntos. Las inmobiliarias, materiales de construcción, madera, productos metálicos, todo esto es construcción. O sea, la construcción, miren solo la gente que trabaja en empresas de construcción, pero toda la industria, el sector industrial, incluso las inmobiliarias están en aparte, han tenido un hundimiento. Por tanto, el resultado es que en gran parte, esta era una crisis anunciada. Un día que caía la construcción, el buquete que iba a hacer no era solo en el propio sector de la construcción. Además, fijaos que la construcción es un sector no deslocalizable, porque se construye en el hogar, y además una gran parte de los bienes industriales de la construcción tampoco son excesivamente deslocalizables, porque suelen ser productos pesados, que tienen el transporte a veces que es complejo y por tanto también es una industria que genera, digamos, mucho tejido cercano. Bueno, pues esto es lo que nos ha ocurrido, pero además con más cosas, yo creo. Para saltar cosas. Bueno, estas dos nos dan un tamaño. Aquí he mirado las dos crisis, las diferentes crisis que padecieron los periodos de expansión en la época reciente. Fijaos lo más importante, la destrucción de empleo en la última crisis, bueno, cojo hasta la última estadística, la última encuesta poblacional, final del 2009, es prácticamente la misma destrucción de empleo que tuvimos en la crisis del 76-84, pero que fue, o sea, en 2 años se han destruido tantos puestos de trabajo como antes. Bueno, ¿esto qué nos indica? Estos unos debates cuando los colegas míos dicen es que el mercado laboral español es rígido. Yo, hombre, más bien es un mercado hiperflexible, ¿no? Porque responde muy rápido, ¿no? Por ejemplo, las épocas de creación de empleo, en la época del 84-2001, en 5 años, 6 años, recuperamos todo el empleo perdido y más. Y en este periodo, claro, la creación de empleo son 8 millones de puestos de trabajo total. Esto, por lo tanto, me está explicando un mercado de trabajo hipersensible, y aquí, por esto, para que sea otra vez más del peso de la construcción, aquí lo que he hecho es mirar el porcentaje de cada sector que aporta a la destrucción o creación de empleo. Por poner ejemplo, en la primera crisis el 40% de los empleos se destruían en la agricultura, ¿no? Ahora prácticamente no se destruye nada, ¿no? Y en cambio, en la crisis actual, el 50% es construcción y el 40% es industria. O sea que es un modelo de crisis, mientras que en cambio en todas las crisis, fijaos que la construcción siempre tiene una parte muy importante, pero también la crisis anterior al 94 fue básicamente una crisis industrial, ¿no? Por tanto, yo creo que esto explica bastante bien que lo que ha colapsado es el modelo productivo que teníamos y que esta estructura productiva es la que explica. Por esto, y argumentos que todos los que dicen que la reforma del mercado laboral es la solución y tal, lo dicen normalmente no teniendo en cuenta, digamos, esta base estructural. Y hasta que no se resuelva este tipo de problemas, cosa que es difícil, difícilmente vamos a salir de la crisis. Hay dos cosas más de este modelo que me parecen importantes de señalar. Fijaos que este modelo, con este crecimiento de 8 millones, como es un modelo basado en mano de obra barata, muy intensiva y de muy rápido uso, ha generado un enorme ejército de reserva. Mi punto de vista, digamos, y este yo creo que es una contradicción en la cual la izquierda nunca sabemos salir, es que el tema de la inmigración, yo creo que la izquierda la mayoría de gente de izquierda se lo ha aportado adecuadamente, defendiendo la inmigración como un derecho de las personas a emigrar. Yo creo que es evidente que desde el punto de vista ético-político hay que defender que la gente viaje donde quiera, ¿no? Desde el punto de vista realista, este proceso migratorio ha sido un proceso impulsado desde el punto de vista por las empresas para generar un ejercicio de reserva de mano de obra barata muy fuerte.
gente viene, sino en qué condiciones legales tiene. Mientras este modelo ha estado en crecimiento a lo bestia, este modelo, digamos, se ha ido autorregulando. El problema es que en el momento en que se cae el modelo, ahora tenemos millones de personas que va a ser difícil recolocar en un corpo. O sea, yo creo que vamos a tener durante bastantes años una perspectiva de paro masivo que además, digamos, puede generar, yo creo que es uno de los retos que tenemos la gente de izquierda, es cómo conseguimos que esto no se traduzca en respuestas racistas de la población, ¿no? Porque siempre, cuando uno está mal, siempre es más fácil encontrar un chivo expiatorio que enfrentarse a primos del capital, ¿no? Y las experiencias que hay por Europa sí lo indican. La otra cuestión interesante, y liga con esto, cada vez me voy al final. Es que el crecimiento del paro en los últimos meses no se explica solo por la destrucción de empleo. Fijaos que el paro hasta la última época aumentaban 2,5 millones de personas. La destrucción de empleo se ha destruido 1.800.000 personas. Hay otros 700.000 que son trabajadores que han llegado de más al mercado de trabajo nuevo, ¿no? Esto no ocurrió en ninguna de las crisis anteriores. O sea, en las crisis anteriores lo que solía pasar es lo que en economía llamamos el trabajador desanimado, que es que cuando hay crisis, como cuando uno busca empleo, todo el mundo sabe que buscar empleo, no todos estamos en el mismo lugar, es como en el cine, ¿no? Que vas al cine y si ves una cola, pues si la cola es muy larga ya dices, hostia, ¿para qué me voy a quedar en la cola si no voy a entrar al cine? Me voy a casa y a volver otro día. En el mercado de trabajo ocurre eso. Siempre hay personas que saben, por experiencia, porque preguntan, ¿no? Entonces esto se traduce casi siempre que cuando hay paro, cuando el paro crece, hay gente que deja de entrar al mercado de laboral. Históricamente este papel lo habían jugado las mujeres. Las mujeres sabían que eran las últimas en la cola del paro y por tanto, como iban a buscar empleo, decían, no, que si fuera un señor con tantos hombres en el paro, bueno, pues lo que ocurre en esta crisis, y esto yo creo que le sorprendió al gobierno Zapatero, es que 700.000 personas más han aparecido en el mercado de trabajo, la mayoría mujeres y una parte inmigrantes. ¿Por qué este fenómeno es nuevo y aumenta las cifras del paro? De hecho, desde el punto de vista, el paro real también existía en otro caso. También había gente que quería entrar en el trabajo pero no buscaba porque ya sabía que no iba a encontrar. O sea, si yo voy al cine y veo la cola muy larga, no es que no quiera ver la película, es que calculo que no, ¿para qué me voy a quedar a hacer cola? ¿No? Pero si me preguntan si quiero ir al cine, no he entrado al cine, voy a entrar, ¿no? Pues esto pasa igual. Pero en cambio, en la medición y al final las medidas numéricas siempre tienen impacto en nuestra cultura, en nuestras conciencias. Esto no ha ocurrido. ¿Por qué ha ocurrido esto? Yo creo que esto tiene que ver con la crisis de sostenibilidad social que os contaba, ¿no? ¿Por qué las mujeres adultas, porque más si miras por grupos de edad, son adultas y tal, han seguido buscando empleo a pesar del paro? Básicamente por dos razones. Una, yo creo que crucial, es porque con los niveles de endeudamiento y los niveles de ingresos de las familias medias, si alguien se queda en paro no se puede vivir, y por tanto esto fuerza que la gente siga buscando trabajo. La otra, que sería la buena noticia, es que fijaos que los sectores donde se ha caído el empleo son básicamente sectores de paro masculino. De hecho, hay sectores, en el cuadro que hemos repasado, pasa que hay mucho dato, hay sectores de empleo femenino que han crecido, como todo lo que es dependencia, sanidad y seguros sociales, sector público, han crecido algo el empleo. Por tanto, sobre todo en los primeros meses, en los primeros años, trimestres de la crisis, seguramente no solo ha habido la presión de encontrar trabajo, sino las expectativas de que había mujeres que seguían encontrando trabajo, ¿no? Bueno, el resultado, el tercer factor seguramente son los inmigrantes, para los cuales encontrar trabajo en muchos casos no es solo un problema económico, sino es un problema de estatus, ¿no? Si tú quieres seguir en España y que tus derechos de nacionalidad no te vuelvan al país, pues tienes que encontrar un empleo, ¿no? Por lo tanto, estos siguen buscando insistentemente, al final como las estadísticas se hacen
por preguntas, usted busca, no busca. Por lo tanto, fijaos que yo creo que tenemos, fijaos, la aparición del empleo. Casi toda la destrucción del empleo es construir. Y en cambio los nuevos entrantes, los hombres han salido del mercado de trabajo. Seguramente aquí están los prejubilados y después los jóvenes más jóvenes, que esos también han vuelto a desaparecer. Los menores de 20 años han vuelto a desaparecer del mercado de trabajo, ¿no? Pero en cambio las mujeres han seguido entrando en un número importante, ¿no? Esto, una vez más, yo creo que nos refleja esta inestabilidad del modelo, porque mientras con la crisis de los 80, lo que muchos economistas así un poco tontos sobre el más, ¿cómo puede ser que España tenga tanto paro y haya salido soviético? Pues al final todo el mundo entendía que este era un país donde efectivamente había mucho paro, pero el paro se cebaba a los jóvenes, y como las familias españolas eran muy integradoras y muy solidarias entre sí, pues ser joven parador era, evidentemente, era una desgracia, pero no era morir de inopia porque el papá o la mamá le daban paz. Bueno, lo que nos refleja, yo creo, el cambio es que ahora hay familias que realmente el paro afecta globalmente, son insostenibles, ¿no? ¿Qué cosas más? Bueno, la otra cara del modelo, ¿no? Bueno, que tiene que ver con esta sostenibilidad. Yo es que no sé cómo hace tiempo, porque tengo rollo para rato, pero digamos, lo puedo cortar o... Bueno, vale, no, pues... Vale, explico un poco más. Bueno, fijaos que la otra cara del modelo era una economía de bajos salarios, que explica lo que acabo de explicar, ¿no? Un aumento de la ansiedad económica en términos de precariedad, etcétera, y una economía, yo creo, del endeudamiento generalizado, que en parte está asociado a la vivienda y en parte está asociado al consumismo. Uno de los cambios, digamos, ha habido muchos cambios con el sistema financiero. Unos cambios cruciales, por ejemplo, que ha permitido esto, es el cambio en el sistema de créditos a las familias. Históricamente, el único crédito a largo plazo era la hipoteca. Una hipoteca era un crédito con una garantía de un bien real que además se establecía para el pago de la vivienda y que por tanto no tenía una cierta rigidez en ese sentido. Ahora cualquiera, si alguno de vosotros tenéis un crédito, no tenéis una hipoteca, tenéis una línea de crédito. Una línea de crédito, ¿qué quiere decir? Que si a ti te dan 100.000 euros para comprarte el piso, o 200.000 euros para comprarte el piso, y te dan un crédito a 30 años, que es lo mínimo que te daban ahora, tú empiezas a devolver el crédito, ¿no? Pero cuando ya te vota una parte del crédito, te puedes volver a endeudar. Puedes ir al banco y decir, ya ahora que he amortizado 12.000 euros, me compro un coche, me vuelve a dar, tengo esta disponibilidad de crédito. Esto que es un mecanismo que induce al endeudamiento muy fácil, ¿no? De hecho, una cosa que ha sido brutal en España ha sido las ventas de coches en los últimos años, que ha sido una brutalidad, ¿no? Incluso, el otro día lo comentaba con dos colegas de la facultad, claro, este último recorte del crédito de la venta de coches de estos meses, da la impresión que vuelve a hacer. La gente que tiene líneas de crédito concedidas y que ya ha devuelto una parte de crédito, como dice, bueno, como el año que viene subir el IVA, ahora me vuelvo a cambiar el coche, ¿no? Claro, pero es un modelo, o sea, fijaos que la inseguridad económica es el producto de ingresos insuficientes, empleo que es inestable y también endeudamiento, que es el tercer elemento, el tercer factor, ¿no? Por tanto, bueno, un poco, ¿qué ha pasado con los salarios y la distribución de la renta? Bueno, la verdad es que tampoco sabe mucho, pero vamos a ver, ¿no? Aquí lo que coge la participación de los salarios en la renta. Claro, el problema es que la distribución de los salarios en la renta nos recoge dos cosas. Nos recoge cuánto cobra la gente, pero nos recoge también qué proporción de gente es asalariada, ¿no? Por tanto, imaginemos una economía sin ningún asalariado, ¿no? Una economía seguramente en el mundo feudal o un país africano en el siglo XVI no tiene asalariados. Por tanto, los salarios representarían el cero de la renta. Imaginemos que en esa economía el 99,9% de la población sea asalariada.
Si no hubiera un cambio de distribución de la renta, el 99,9% sería el salario al cabo de los años, ¿no? Porque todo el mundo habría pasado de no cobrar rentas en especie a cobrar rentas en salario. Por tanto, el peso que tienen los salarios en la renta depende de cuánto cobra cada salariado y del número de porcentajes salariales que hay en la economía. Bueno, entonces, fijaos que si miramos a largo plazo, en los últimos años, hasta el año pasado, el proceso de la salarización ha sido creciente. Esto es una cosa que en sectores progres siempre sabe el tema de los autónomos y tal. En la práctica, las estadísticas en esto son muy claras, que creo que tienen razón. Cada vez hemos tenido menos asalariados. Por dos razones básicas. Porque el núcleo de los no asalariados, los que eran muchos, eran los agricultores y los tenderos. Y estas son dos especies que envían extinción. Otra cosa es que después sí que en según qué sectores, pues a veces te hacen asalariados, te hacen autónomos y tal, y esto ha contrapesado. Pero en grandes números, fijaos que hemos pasado, es bastante importante, del 75 al 82% de la salarización, o sea, son 7 puntos de salarización que están mejorando. Por tanto, lo que he hecho en la tercera parte es, digamos, a revisar el porcentaje descontando este peso. Entonces, lo que nos sale es que los salarios han caído un 5% en la distribución de la renta. No es catastrófico, pero ya también otra vez indica que ha habido una economía que ha ido hacia los beneficios. Bueno, por poner estadísticas muy oficiales, esta no la veréis, porque es una tasa de como la copiar. Bueno, esta explico, digamos, lo esencial. Esto es de la Eurostat, o sea, la estadística oficial europea, a costes salariales unitarios. Costes salariales dividido por volumen de producción. Si son 100, es que el peso de los costes salariales se mantiene en todos lados. Si son más de 100, es que suben los costes salariales y menos de 100 más. Los dos países donde en los últimos años, si lo podéis ver, los pinté en rojo para que se viera, son Alemania y España, son los dos países donde la caída de costes salariales unitarios en los últimos años ha sido mayor. Esto no quiere decir que los salarios han caído. Yo creo que individualmente la gente no perdió. El que tenía un empleo no le ha bajado el salario. Lo que ha ocurrido es que como ha habido un cambio muy importante en la estructura de la ocupación, han crecido enormemente los empleos de bajos salarios y han disminuido. Yo lo puedo explicar bastante fácil porque mi compañera es de estas que experimentó pasar de la industria a los servicios y ahora cobra un sueldo que debe ser pues un 30% más bajo que el que cobraba en la industria hace 12 años. O sea que esto es lo que explica. Han crecido mucho los empleos. En todo caso, el argumento de que los costes salariales explicarían, digamos, la crisis española y que el mercado de trabajo es el culpable, tienen dificultades, ¿no? La otra cuestión, y esta es importante también para los temas de sostenibilidad social, tenemos un estado de mediados, ¿eh? Pongo bajo el impuesto y bajo el presupuesto social. En estos momentos España es el cuarto país europeo donde se pagan menos impuestos de Europa. Y solo ganamos a estrellas del mundo mundial como Irlanda, Letonia y me parece que Eslovaquia. Bueno, hasta Grecia, digamos, ¿no? Y entonces esto tiene mucho que ver con el modelo de desarrollo social que tenemos, porque cuando antes nos contaba esto, 13%, fijaos que esto nos dice que España tiene un exceso de porcentaje de trabajadores de la construcción. Bueno, si tiene un exceso en algún sector, también veremos déficit en otros sectores. En la industria tenemos algo de déficit, ¿no? Tenemos menos empleo en la industria, pero donde hay un porcentaje casi igual en el sentido contrario, donde España tiene en los sectores de sanidad y servicios sociales. Por tanto, este yo creo que es la variable más indicativa de que un impacto del modelo es un impacto en términos de servicios sociales que tiene dos efectos. Tiene efectos en términos de empleo, de calidad del empleo, y tiene efectos también en términos de calidad de vida, porque estos servicios suelen ser servicios que ayudan a la. La otra cuestión es que este es un sistema público que se ha aguantado financieramente
gracias a la especulación inmobiliaria. ¿Por qué? Porque básicamente el núcleo de la actividad ha sido toda la financiación, los imposiciones, el IVA y los impuestos de transmisiones patrimoniales y tal, ligados a la vivienda, y por esto cuando se ha caído la vivienda, ha caído 7 puntos en 2 años, que es el de Control de Rojas que lo comentaba, que no me puede ser, digo, sí, que lo han publicado, esta es una economía insostenible también, ¿no? Bueno, que acaba, bueno, insostenible no, el Estado se puede endeudar, ¿no? Bueno, entonces, algunos datos, ¿no? El peso del gasto social, ¿no? El peso per cápita y el peso en términos del PIB, ¿no? A mí se me parece más interesante en términos del PIB. Te quita a ver si son países ricos y tal. Bueno, ya vemos que en España más, en el periodo hasta el 96-2007, aún bajamos. Esto es la herencia del PP, digamos. Pero claro, estamos 21 puntos, digamos, a 7, 8 puntos de los nórdicos y tal. Incluso Francia, bueno, todos los países estos tienen niveles de gasto social mayores que el nuestro, y fijaos que solo ganamos en estos datos, esto lo publica bien, o sea que solo ganamos de Irlanda, que es un país que además es un país que ha seguido el modelo, estamos en la misma línea del modelo. Por tanto, esta es la otra cara del modelo social nuestro, y es donde después comentaré algunas cosas, ¿no? Bueno, por tanto, una economía que está mal posicionada, que se basa en la desigualdad en un ejército de reserva enorme, incapaz de articular, digamos, las esferas sociales y con enorme depresión ambiental. A corto plazo, yo creo que a corto plazo, y digo a corto por decir algo, ¿no? Creo que incluso a la izquierda tenemos, por una parte, el tema de endeudamiento, tanto público como privado. Tenemos, o sea, hay que cambiar de modelo, vale, esto lo decimos todos, ¿no? Pero yo siempre digo que cambiarlo a una pizarra es fácil, cambiarlo a una realidad es complicado, ¿no? Cambiarlo a la realidad, porque además los modelos económicos con todos son enormemente complejos, ¿no? Es cambiar las estructuras empresariales, cambiar las formas de organizar la producción, cambiar los conocimientos técnico-culturales de la población, y esto con todas las restricciones políticas que hemos visto, ¿no? Y yo creo que además tenemos a corto plazo que estos dos elementos funcionan como una bolsa, o sea, primero funcionan como un problema que genera problemas y por tanto demanda soluciones, pero también funciona como un problema que impide o dificulta un debate racional. ¿Por qué? Porque al tío que está en paro, o cuando el gobierno le baja las cotizaciones y tal, y los bancos le presionan, pues aquí se generan unas presiones que, fijaos que si uno siguiera el discurso oficial en la prensa, es que tenemos que, si los mercados no los contentamos, los mercados financieros, nos van a dar, y si no creamos impactos de paro, de desempleo rápido, pues la cosa puede caer en el cajón, y es verdad. O sea, yo creo que, joder, ya lo digo, a la izquierda ahora nos está pasando como Santón. Veíamos el Santón, ¿sabes?, que tiró el templo a matar a los filisteos, pero que cayó el templo encima, ¿no? Llevábamos años esperando que estos modelos inadecuados se hundiera, y cuando se hundió nos ha caído encima, ¿no? Y después la otra cuestión es que y esto nos toca mucho los que estamos en la universidad, que el paradigma intelectual dominante está incontestado. O sea, mis colegas de la universidad y los colegas seguramente de muchos de aquí siguen explicando lo mismo. ¿Y por qué? No solo porque sean estúpidos, sino porque esto es lo que han aprendido de pequeños, y ya es más fácil esto que inventar algo que además no le da prescriptar, ¿no? Bueno, y por tanto, incluso nuestros gobernantes, por progres que fueran, no es que lo conté a rigor, que si tú fueras muy de izquierda, cosa que no eres, y ganar las elecciones, estoy seguro que de 8 de cada 10 asesores que tendrías serían tan cargas como que tiene Zapatero, ¿no? Y es verdad, porque es lo que domina. Entonces, ahí yo creo que
tenemos que pensar que estamos en una fase realmente complicada, ¿no? Alternativas, simplemente pensar en qué ideas, sobre qué ideas deberíamos construir, yo creo, una alternativa, ¿no? La primera es que creo que la esfera pública tiene recorrido, y tiene recorrido en este país especialmente, porque además la esfera pública genera bienestar social en muchos campos, ¿no? Entonces yo, casi como eslogan, este es el único eslogan que tengo. Creo que hay que hablar de más y mejores impuestos, ¿eh? Y digo más, ¿eh? Porque yo creo que el discurso de la izquierda siempre es decir, no, hay que paguen los ricos, ¿no? Bueno, ¿quién es rico, no? Bueno, esto, yo tengo la experiencia fui militante hasta el año 80 de una región que desapareció, de izquierda extraparlamentaria, muy progre, realmente era muy democrática y tal, y se nos ocurrió establecer que la cuota de afiliación era, pues, teníamos una cuota como un impuesto a la renta muy cutre, pero con un poco de progresividad. Bueno, los militantes de clase media se rebotaron, porque al final todo el mundo tenía su historia particular, que tenía el hijo tullido, la abuela que tenía, ¿no? Y claro, o tenía que hacer una posición que entendería, ¿no? Yo creo que a mí fue enormemente elocuente de que, o sea, hay un artículo antiguo de Millar, que es un tío que a veces toca mucho, explicando eso. ¿A quién le tienen que subir los impuestos? A mí el primero y de mí para arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que la derecha, bajo el discurso antiimpuesto, que después acaba favoreciéndole, como sabemos, en el tratamiento de los rentas del capital y tal, ha conseguido una hegemonía cultural notable en el país. Y este país, lo que hay que explicar a la gente es que con un 30% de gasto público no tiene ninguna posibilidad de mejorar ni los servicios públicos, ¿no? Ni de mejorar, y por tanto hay otra cosa, por eso digo más y mejores, digamos, primero, o sea, ligar las dos cosas, hay que aumentar la imposición, porque además creo que la izquierda a veces, sobre todo la izquierda así más como si solo piensas en clave distributiva, claro, esto cargas impuestos, no, yo también pienso en clave mercado no mercado, ¿no? Un país como Suecia o Dinamarca, que tienen aproximadamente el 50% de impuestos, quiere decir que el 50% de los bienes y servicios no se distribuyen vía mercado, sino que se distribuyen vía asignación pública por derechos de ciudadanía, que pueden ser también a veces injustos. Si la distribución es 30-70, como tenemos en España, el 30% es distribución vía ciudadanía y el 70% es distribución vía mercado. Por tanto, este es el tema, ¿no? Fijaos, por ejemplo, en la ley de dependencia, que estamos empezando a ver la figura más central que se está aplicando a la ley de dependencia es la prestación económica. Es la señora que ahora gana 500 euros, ¿no? O 600, ¿no? Esto, desde el punto de vista de género, es reproducir el mismo esquema, que la señora que tiene el papá con Alzheimer se esté todo el día 24 horas en su casa cuidando al papá por 500 euros, ¿no? Bueno, esta es por tanto, desde este punto de vista, ¿por qué esta medida se ha propuesto? En parte por utilizar el país los intereses del país, de que, fíjate, ahora me da el Estado 500 euros, hay que pasar lo mismo, ¿no? La otra es que esta es la forma más barata de atender a los enfermos de Alzheimer. Pero la otra, que es la que la gente que conozco que está trabajando en el tema está descubriendo, es que como este país con esa cultura fiscal es muy putre, encima esto está generando un mercado negro de trabajo. Porque esta señora que cobra 500 euros ahora descubre que a una pobre inmigrante clandestina que necesita dinero le da 200 euros y su tiempo libre, ¿no? Esto me contaron hace poco en un consejo comarcal de una comarca rural de Cataluña, como gran innovación habían promovido una cooperativa de mujeres para trabajar en el sector de esta dependencia, pensando que con la ley, ¿no?, estabilizarían empleo, tendrían papeles, y luego descubren que todo el mundo en la comarca coge los 500 euros y que acaban descubriendo que esas chicas que ellos habían creado fomentando la cooperativa están trabajando en negro por los únicos encuentros, ¿no? Bueno, al final es una distribución de la renta regresiva, ¿no? Por tanto, yo creo que este es un debate, ¿no? Básicamente, además, fijaos en qué punto todas las vías de cambio que tenemos, de mejora de servicios sociales, de mejora del nivel de investigación, etcétera, pasan casi siempre por el sector público.
La otra cuestión es la regulación sostenible. Bueno, esta siempre es una buena mala noticia, ¿no? Claro, si no tuviéramos el pensamiento histórico de la izquierda por el crecimiento económico continuo, ¿no? Yo pongo regulación sostenible porque me parece que lo de crecimiento es lo mismo que el crecimiento a la inversa, ¿no? Y si queremos realmente pasar a una economía que en términos ecológicos sea responsable y sostenible, esto supone cambios importantes en las formas de organizar la vida de la gente, ¿no? Y no podemos pensar que esos cambios van a venir básicamente por cambios en actitudes personales. Yo siempre pienso que las actitudes personales son cruciales, incluso para aceptar los cambios, ¿no? Pasa igual con los impuestos. Si yo pienso que el Estado solo es para robarme y que yo mi dinero me lo manejo, no pagaré mis impuestos. Okay. Si combino, digamos, una cierta cultura fiscal con una cierta cultura democrática y con un Estado una hacienda que me revisa las cuentas y elevados, acabaré pegando impuestos y a lo mejor no es casualidad que los países con más cultura fiscal también son los de estos países que tienen un 50% de su producto. Con el medio ambiente ocurre igual. Yo creo que todos los aspectos de concienciación son cruciales para que la gente nos adaptemos al cambio. Pero lo que son cruciales son las políticas públicas. Desde mi punto de vista, uno de los primeros temas de sostenibilidad que tenemos es el modelo de transporte. Y el modelo de transporte, para cambiarlo, es cambiar el modelo de transporte que se hace y también cambiar las pautas de políticas urbanísticas y tal que tienen mucha influencia. Esto se tiene que hacer con políticas, ¿no? Y esto genera oportunidades de empleo y genera también oportunidades de cambio del modelo productivo. De hecho, curiosamente, hay una experiencia muy micro en español interesante, que es la energía eólica. La energía eólica, además, todo el mundo conoce que empezó en Navarra, cuando Navarra, las comunidades autónomas que tenían menos los índices de ventosidad, que son cruciales, les daba, y porque seguramente, como siempre, la historia está llena de combinación de interés. Seguro que hubo uno que hacía negocio y que tenía buen rollo con el Ministerio de Industria o el Ministro de Industria de Navarra y consiguió la pasta, ¿no? O sea, de transformar. Acciona, de hecho, está detrás de esta historia, ¿no? Pero lo cierto es que esto ha generado una industria nueva, diferente, que no tenía el país y que ahora no está más. Después el tema del cuidado, ¿no? El tema del cuidado, una vez más, yo creo que el tema del cuidado es un tema importante, ¿no? Que tiene muchas variantes, ¿no? En términos así más de corto plazo, tiene el impacto de que efectivamente la gente mayor la tenemos que cuidar. O sea, cuando se discute de pensión, de envejecimiento, solo se discute de pensiones. En envejecimiento tenemos que discutir de trabajo, porque cuidar a la gente mayor requiere trabajo que ahora no se contabiliza, pero que se va a tener que contabilizar. Y por tanto ahí también tenemos, de hecho, fijaos que si nos tomamos en serio la historia del cuidado, no solo estamos entrando en el debate sobre la creación de servicios públicos, sino que entramos en serio, cosa que hasta ahora no se ha hecho, en el debate de la concertación. ¿Cómo ser posible, compatible, una vida laboral en instituciones, empresas, sector público, con una vida social individual posible, que te permita gestionar tu parte de trabajo doméstico, que te permita gestionar tu participación político-social, que te permita gestionar tu formación cultural, y por tanto ahí entras no solo en temas de distribución de la renta y de creación de empleo, sino también en temas de organización de la producción. Bueno, austeridad, control y distribución. Bueno, aquí que quiero pintar con eso. O sea, yo creo que lo escribí hace un par de meses, nos van a aplicar la austeridad. ¿Por qué? Porque al final esta situación inviable con ausencia de alternativas nos van a implicar que a corto plazo vamos a tener planes de ajuste. Claro, uno se puede enfrentar a los planes de ajuste de varias formas, ¿no? Yo creo que la forma convencional de la izquierda ha sido, pues, estamos en contra del plan de ajuste, esto es una cabronada, con lo cual a mí me vais a encontrar en esta guerra. Pero creo que también hay que plantear otro debate del plan de ajuste, ¿no? Que es el contenido, qué es lo que hay que ajustar y lo que no hay que ajustar, ¿no? Porque a veces con el discurso general pierdes batallas que es igual cuando Maastricht, ¿no? Cuando Maastricht, no, es que el presupuesto público se puede equilibrar.
Y claro, si no dices nada, el equilibrio se acaba haciendo vía reducción de gasto público. ¿Por qué no se equilibra vía aumento de impuestos? Cuando, pues, en el caso de España, los datos comparativos son muy elocuentes. Tenemos razones para pedir que aumenten los impuestos. Porque incluso hay un teorema de teoría económica que es el teorema de Havelmo, que le dieron el Nobel de Economía porque era noruego, y como lo dan los noruegos, pues, si no se acuerdan de Venezuela, que muestra que en situaciones de crisis un euro de impuestos sacado de las personas y pasado al Estado aumenta el empleo porque el Estado se lo gasta todo y en cambio los ricos no se lo gastan. Por tanto, hay incluso, bueno, pero la austeridad, igual, batallas muy buenas para digamos, controlar el gasto público. Os pongo un ejemplo muy tonto, pero que es de mi experiencia militar. Yo soy activista en el movimiento vecinal de hace muchos años, estoy en un distrito que se llama Barris, que tenemos una tradición de mucha organización, y el año pasado nos viene el distrito. Hay que reducir el gasto de infraestructuras, o sea, allí mucha actividad lúdica la montamos a las entidades y gastamos, o sea, en mi barrio que tiene 25.000 habitantes, gasta más en infraestructuras lúdicas que todos los distritos de San Montjuïc, ¿no? Porque hay mucha actividad. Hay que recortar esto. Bueno, claro, lo que nos tiene a la trampa, es tenéis que recortar esto, que estos, los actos que organiza la gente del barrio autónomamente y que autogestiona, y en cambio esto que es lo que organiza el distrito, que son la fiesta mayor, que es un mecanismo de legislación política del distrito y tal, esto va a darse. Bueno, claro, entramos a un debate, si no, hay que discutir todo el paquete conjunto y si hay que restar. Bueno, al final ha salido, en este caso, porque tenemos fuerza y podemos tener también unos políticos mínimamente sensibles, se ha llegado a un acuerdo satisfactorio. Al final, claro, yo creo que entrar en estas cosas en muchos campos es crucial. O sea, la política de ajuste es tomarla también al revés, ¿no? Bueno, y que queda pendiente, queda pendiente Europa, ¿no? Es evidente que las políticas europeas son una constricción notable, por tanto hay que generar un discurso alternativo al modelo europeo actual. Yo creo que cada vez más, después de lo de Grecia, se ha visto evidente. Y yo creo que queda también pensar las alternativas al capitalismo, a la globalización, donde yo creo que también la izquierda ha sido históricamente perezosa. Por decirlo claro y listo. Para mí el desastre actual es que hemos tenido una crisis del capitalismo, estamos viendo una crisis del capitalismo en todas sus peores facetas, de una grosería alternativa, y que esa crisis no está teniendo encima una contestación clara, ¿no? ¿Por qué no la está teniendo? Bueno, por muchas razones, evidentemente, pero una de las razones es que no hay claras ideas de respuesta de cómo habría que organizar una sociedad alternativa. Hace 30 años la izquierda estaba muy parada en el modelo soviético. Yo pienso, si queréis, para probar un poco, que era un desastre, pero que no hay que tirar el agua con el niño, hay que entender en qué cosas fue un desastre, en qué cosas había ideas. También pienso que de las experiencias de las sociedades capitalistas, como no todas son iguales, algunas experiencias son interesantes y aceptables, y otras hay que tirarlas en el sumidero. Y por tanto yo creo que la única forma de tener una alternativa real al capitalismo es intentar tener algunas ideas básicas y algunas pistas de por dónde transitar. Yo creo que esto no se ha hecho. O sea, la izquierda, por favor, mi impresión es que, salvando personas, la crisis del mundo soviético a un sector le ha dejado atónito y no quiere volver a mirar qué había allí porque sigue pensando que era el paraíso. Otro sector ha optado por el ecologismo y tal, digamos, pero también ignorando otros aspectos, y falta esto es cada vez más urgente. Como pienso que esta crisis va a tener largo recorrido, igual en este largo recorrido somos capaces de rehacerlo y es una tarea colectiva, ¿no? ¿Por qué? Pues claro, fijaos que además la superposición de las tres crisis fuerza soluciones que son mucho más complejas que... Yo si la ecología no fuera un problema, digamos, real y serio, importante, políticas de keynesianismo, digamos, más o menos estatista, más o menos planificado, daría muy buenos resultados. Otra cosa es como lo imponemos, ¿no?
Pero claro, cuando piensas en crisis ecológica, esto no es posible ni deseable. Volver a hacerlo, volver a dar dinero a los de la SEAT para que sigan fabricando coches es una imbecilidad, ¿no? Nada más, estos han dado dinero para que compres coches, que los acabamos comprando en Alemania, no los compramos a la SEAT. Pero yo creo que esto es urgente, ¿no? Y entonces es urgente porque además mi idea es que una sociedad ecológica, el modelo, incluso aceptando modelos de empresas cooperativas autogestionadas y tal, que evidentemente es otra pista para trabajar, el modelo de la empresa estaba demasiado pensada para un crecimiento de un sector concreto que obliga a pensar en otros modelos de organización social que yo creo que tenemos que saber capaces de crear.